Y como lo dice la voz profunda de Roberto Poblete, las ideas vibran en voz alta en nuestro comunicarte y queremos darle la bienvenida a nuestra nueva panelista de literatura, porque como les decía el lunes pasado, vamos los lunes a hablar de libros para partir la semana leyendo y bien inspirados, y nos vamos a turnar con dos panelistas fabulosos. La semana pasada conocieron a Gerardo Jara, dueño de Inquieta Librería, un gestor, entusiasta, gran lector, y quisimos hacer una mezcla entre un librero y una influencer que admiramos y queremos mucho, además que tengo el honor de que fue alumna mía hace algunos años. Estamos con Antonia Sepúlveda, más conocida como Pluma de Mujer en las redes. ¿Cómo estás? Hola, Anto, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación y gracias también a la radio por el espacio. Y no tengo duda de que los lunes que nos toque con la Antonia vamos a hablar especialmente de literatura de mujeres. Ojo, sí, que la semana pasada también con Gerardo hablamos de literatura de mujeres. Sí, es que, bueno, yo siento que hace un tiempo yo de hecho hice videos sobre esto, está un poco manoseado, digamos, el término del boom, pero se está hablando como de un nuevo boom latinoamericano, sobre todo de autoras mujeres, cómo las mujeres están liderando hoy en día como la esfera literaria. Yo creo que es imposible ya dejar de lado esa dimensión. Hace un tiempo ya que no podemos hablar de literatura sin hablar de la dimensión femenina de los libros. Ahora, igual, y quiero partir por ahí antes de ir, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que son libros como de maternidades rebeldes. Ajá. Vamos a decir, Antonia tiene su lista, yo tengo la mía y vamos a ir intercambiando. Pero tu feed en Instagram, ¿cierto? Tu personalidad en Instagram, que es Pluma de Mujer, se ha enfocado especialmente en difundir la literatura escrita por mujeres de ayer y de hoy. Sí. Y eso también ha sido cuestionado, ¿cierto? Sí, de tus haters ahí que están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no se está hablando de hombres? Y es como, expliquemos, Antonia, ¿por qué es importante hablar de literatura escrita por mujeres? Creo que es importante también entender que las mujeres siempre hemos escrito, siempre hemos existido, pero existió una dimensión durante mucho tiempo de que las mujeres eran anónimas, ¿no? De hecho, Virginia Woolf tiene esa frase muy famosa de que en la mayor parte de la historia los anónimos fueron mujeres. Entonces me parece una frase potentísima para seguir visibilizando y seguir nombrándolas. A mí me pasa mucho que, claro, en mis redes sociales se habla mucho de ¿por qué no hablas también de hombres? No es que yo no lea hombres ni que no hable de hombres, pero prefiero darles mi prioridad a las mujeres porque durante décadas han sido silenciadas. Es cosa de ver el premio Nobel, solo 18 mujeres han sido premiadas con el Nobel de literatura. El premio nacional, recién premiamos hace, ¿cuánto? En septiembre a la sexta mujer recién dejamos de contarlas con los dedos de una mano. De hecho, ese es el título de mi tesis con la que me titulé. Porque es un tema que me interesa mucho seguir investigando. Y claro, o sea, ¿por qué no se están reconociendo a las mujeres si siempre hemos escrito, siempre hemos estado? Y existe toda, digamos, una esfera, una crítica que está muy masculinizada con respecto no solo a la literatura, sino a la cultura en general. Uh-huh. Y como a mí particularmente me gustan mucho los libros y algo a lo que me gustaría seguir adentrándome, agarré como esta trinchera, digamos, este activismo. A mí me gusta hablar mucho de este como activismo del que yo me posiciono con respecto a la literatura, que es seguir visibilizando mujeres. Y quiero ahí acotar una cosa extra, ¿no? Que las mujeres no somos unas recién llegadas a la literatura, como dice Antonia, sino que el primer antecedente que tenemos de alguien que haya escrito alguna cosa fue una mujer, y la primera novela en la historia también fue una mujer. Así que no nos hayan dado espacio en el canon, históricamente es otra cosa, pero nosotras siempre hemos estado ahí escribiendo, claro, especialmente las mujeres que en su momento tuvieron el privilegio de la escritura, que lamentablemente sigue siendo, porque el analfabetismo femenino también es una manera de instalar poder patriarcal. Entonces, eso es lo que se cuestiona en este espacio, y también se cuestionan los relatos que han hecho, como dice Simone de Beauvoir, también de las mujeres, ¿no? Claro. De que nosotras hemos sido contados por otras, y que una de las maravillas de leer mujeres es que empiezan a aparecer otros relatos. Y esta idea de la maternidad rosa, donde está todo perfecto, donde está el rostro de la mujer feliz y contento y sin ojera y con los niños peinaditos y todo, eso también es una fantasía escrita, claro, por hombres, porque cuando las mujeres hablan de maternidad dicen otras cosas. Sí, totalmente. A mí me gusta, recién cuando nos sentamos acá a conversar un poquito de lo que venía en este programa, hablábamos sobre esto. Bueno, yo tengo 24 años y no estoy ni cerca pensando sobre las maternidades, mi maternidad. De momento yo no tengo ganas, por ejemplo, de ser madre, y es algo que con 24 años aún así me cuestionan. Como, eres muy joven, ¿cómo vas a saber todavía te queda mucho? Pero yo en esta posición pienso a futuro, yo no me veo como madre.
Y por lo mismo he tratado de investigar el tema a través de los libros, que es algo que a mí me llama mucho, y me gusta mucho leer literatura y ensayos sobre las maternidades porque son mujeres que hablan desde las verdades que no siempre han sido contadas y desde estas incomodidades o tabúes también que existen de las maternidades. Por ejemplo, acá yo tengo un libro que se llama La vida láctea, que son de dos amigas colombianas, no recuerdo, Tatiana Andrade y María Camila Sanginés. Este es de Editorial Planeta, así que obviamente está disponible acá en el país. Es un libro ilustrado, pero les juro que es tan chistoso y tan crítico con respecto al tema de la maternidad. Una experiencia que yo no estoy ni cerca de vivirla, pero me hizo sentir tan conectadas con ellas que de verdad yo me reía a carcajadas, también me enojé con ellas. Acá Tatiana, si mal no recuerdo, ella está enfrentando su segundo embarazo, mientras que María Camila está enfrentando su primer embarazo. Entonces ellas tienen conversaciones por WhatsApp. Y estas conversaciones las llevan al papel mediante ilustraciones. Entonces acá tocan temas, por ejemplo, como cómo cambian el cuerpo de las mujeres y con eso el cambio hormonal, por ejemplo, de los cambios de humor que tienen, porque muchas veces en los libros sobre todo y las películas también existe esta representación como de la mujer monstruosa cuando está embarazada. Pero es una monstruosidad que ellas la relatan como que hay que aprender a quererla, aprender a amarla, pero también criticarla y sentirla con todo, digamos, su vicisitud, etcétera, y no tener que necesariamente sentirse culpables. Yo creo que eso es lo principal del libro, como dejar la culpa del lado por existir prácticamente y estar gestando a un nuevo ser humano. Uh-huh. Y eso me parece increíble. También se habla mucho, por ejemplo, que es un tema que yo veo muy poco, incluso en la literatura, la sexualidad al momento del embarazo y post-embarazo, cómo cambia también el líbido de las mujeres, el tema de las pastillas anticonceptivas también. Entonces son temas súper interesantes que no siempre se ven. Y claro, para algunas personas puede ser como que, ay, me están diciendo que no sea madre porque es horrible, pero no necesariamente es así, sino que son las cosas que van a enfrentarse al momento de tomar esa decisión, que yo creo que es muy importante también hablar de decisiones, porque al menos yo personalmente creo que las maternidades deben ser deseadas. Tristemente en el país que vivimos no siempre puede ser así, pero creo que es una trinchera que a mí particularmente me llama, que las maternidades deben ser deseadas. Claro, incluso cuando son deseadas, eso no quiere decir que van a ser fáciles. Claro. Ahora, claro, desde nosotras, yo tengo el doble de tu edad, y yo ya no fui madre, fue una decisión muy consciente, pero mis amigas que son madres, cuando yo les he regalado libros como ese, o como Línea Negra de Jaime Barrera, que lo ultra recomiendo, u otros, hay un ejercicio también de la representación, de decir que bueno que puedo leer la experiencia de otra mujer que lo ha pasado mal como yo, claro, que se ha reído de sí misma como yo, que le ha costado como a mí, que le ha dolido como a mí. La importancia de la representación y de visibilizar la experiencia es tremenda, así que por eso también celebramos La vida láctea. La vida láctea, sí. Que un libro muy entretenido. Está publicado por Planeta, lo pueden conseguir. Y ahora nos vamos a ir con un clásico. Sí, por supuesto. Este es un libro que hablé hace poquito, de hecho, en mi perfil. La mujer rota de Simone de Beauvoir es un libro que yo siempre recomiendo. Lo traje particularmente, no es un libro que yo diría que se trata sobre maternidades, pero sí se trata sobre este mandato que existe hacia las mujeres con respecto a ser esposas, madres, cómo tratar a los hijos, etcétera, el tema del cuerpo. Acá nos encontramos frente a 3 relatos. El primer relato, si mal no recuerdo, se trata de una pareja que es muy política, muy de izquierda, muy anarquista, igual muy Simone de Beauvoir y Sartre en un sentido, pero digamos que ellos tienen un hijo que, claro, que desde muy chiquito le inculcan estas ideas y el hijo empieza a hacerse fascista. Uh-huh. Tiene como esta rebeldía en la adolescencia de que como los papás le inculcaron tanto el tema de ser de izquierda, típico igual como de los adolescentes, un poco llevarle la contraria, claro, llevarle la contraria a los papás y bueno, se rebela contra sus padres y esto le genera a la mamá, digamos, un desazón tremendo, además que está en un proceso de separarse de su pareja, es como que el matrimonio está un poco tendiendo un hilo. Entonces nos muestra como esta depresión que empiezan a vivir las mujeres muchas veces cuando ni sus esposos ni sus hijos las toman en cuenta. Uh-huh. Como que son las personas que están y ellas tienen como que ya hacer el aseo de la casa, hacer la comida, pero nadie les pregunta ni cómo está, ni cómo se sienten, ni cuáles son sus opiniones al respecto. Entonces como que empiezan a sentirse más objetivizadas como una cosa, y esa es como la crítica que hace Simone de Beauvoir en ese primer relato. Después viene el segundo relato, que yo creo que ahí se toca muy a profundidad el tema de las maternidades, porque habla sobre cómo ella, la protagonista de este relato, pierde a su hija de una forma muy trágica. Uh-huh. Entonces enfrenta todo este duelo terrible. Yo creo que los libros que hablan sobre duelos de hijos son los libros más duros que he tenido que leer, porque son experiencias que
uno no se las puede imaginar y son mujeres que pueden incluso plasmarlo en las letras sin siquiera haberlo vivido. Eso me parece súper impresionante. Y el tercer relato es una mujer que el esposo la está engañando. Entonces, ese es el relato de la mujer rota que, claro, le da el título a este libro y empieza, digamos, como una psicología, por así decirlo, de las mujeres con respecto a los celos, el tema claro, el patriarcado propiamente tal, de cómo los hombres simplemente las utilizan como cosas y que son como desechables. Y nuevamente esta idea de que no les importan sus sentimientos, no les importan sus pensamientos, sino que simplemente están muchas veces solamente como un objeto sexual. Entonces, y de servicio. Y de servicio, claramente, y por eso es la mujer rota, ¿no? Entonces, de todas formas, se toca el tema de las maternidades con respecto a cómo las mujeres, yo lo veo muy, el tema de las mujeres pierden toda individualidad al momento de hacerse madres o esposas, o así lo plasma al menos Simone de Beauvoir en su sentir, porque ella no fue madre tampoco, pero como ella siente que el mandato de la maternidad muchas veces significa dejar de lado toda tu libertad. O por lo menos así se nos ha entrenado. Claro, claro. Y luego, claro, mujeres como yo, o de mi generación, decimos, uy, pero yo quiero dejar de lado. Si no hay otra manera de hacerlo, prefiero que no, muchas gracias, ¿no? Claro. De eso habla el libro que viene, que más es un favorito mío, de una escritora que amamos chilena, muchísimo. Sí, no podía faltar una autora chilena también, Contra los hijos de Lina Meruane. Este libro dudé, de hecho, sí traerlo, porque, claro, uno habla de maternidades y este libro habla sobre las no maternidades. Claro. A mí me gusta hablarle sobre como no maternidades porque, claro, Lina Meruane habla sobre por qué ella toma esa decisión consciente también de no tener hijos y habla sobre experiencias de sus amigas conocidas, cómo han vivido sus maternidades y lo traumático que fue para ella también saber cómo se enfrentan las mujeres a las maternidades, porque es esta misma idea de no poder seguir trabajando, no poder dejar de lado sus proyectos personales, dejar de lado toda la individualidad que finalmente son las mujeres en pos del futuro hijo y también de la familia propiamente tal, porque también se habla mucho en este libro como esta idea de que finalmente el esposo, en el caso de las parejas heterosexuales, pasa a ser como un hijo más también, en el caso de estas parejas. Entonces es un libro que yo disfruté bastante y como cada vez que a mí me preguntan como, ¿pero por qué no quieres ser mamá? Y como, léete ese libro. Lee Contra los hijos, de verdad. Incluso habla sobre experiencias de mujeres que ya son madres que igual están contra sus hijos, como a veces... que es una experiencia que a mí me costó mucho entenderla porque nuevamente yo no he vivido eso, de cómo hay mamás que le caen mal sus hijos, sí, que no les gustan, como cualquier persona, o sea, te puede caer mal tu pareja en algún momento. Bueno, pero a nosotros también en algún momento nos caen mal nuestros padres. Claro, entonces, como eso que muchas veces existe como esa dualidad de lo amo, pero al mismo tiempo lo detesto, como ya no quiero verlo más. Y Lina Meruane siento que lo encarna demasiado bien en este libro, un ensayo súper cortito de Penguin Random House. Súper intenso. Sí. Ahora, esto es importante, no es contra los niños, claro. no es que Lina odia a los niños, claro, no es el caso, para nada. Ella más bien está poniendo en cuestión el mandato de la maternidad y sus limitantes. Claro. O sea, porque ojo, el problema, de nuevo, no es ser madre, el problema es ser madre en esta sociedad, con todo lo que exige, con varones que no están entrenados para copaternar, claro, ¿cierto? Y para cocuidar, entonces hay desafíos ahí para hacer, y Lina los pone en ese libro, que es un libro cortito, pero poderoso. Muy profundo, sí. Y de hecho, bueno, me voy a saltar un poquito porque estos dos libros hablan precisamente sobre esto, sobre la copaternalidad, de cómo también los hombres pueden hacerse o no partícipes de la crianza de los hijos. Siento que también es importante hablarlo porque hablamos de maternidades y claro, las maternidades, porque prácticamente muchas mujeres maternan solas, o sea, están solas. En Chile sabemos que más de la mitad de las familias son monoparentales lideradas por mujeres, más de la mitad. Sí, ese es un dato impresionante porque significa que hacen prácticamente todo solas, o sea, son unas superheroínas al final para los hijos y muchas veces tampoco se valora ni por los propios hijos esa labor. Y por ejemplo, La mejor madre del mundo, que es un título muy irónico, habla precisamente sobre eso. Ella es Nuria Lavari, una escritora española. Si bien es ficcionado, ella fue madre y como que encarna un poco su propia experiencia. Yo la entrevisté hace un tiempo también y ella habla sobre eso, cuando ella no podía tener hijos, era infértil, entonces tiene inseminación in vitro y cuando ya va por su segundo hijo, que lo tuvo de la misma manera, ya no le da depresión postparto, no quiere ver a sus hijos, no quiere atenderlos, no quiere nada con ellos después de haberlos deseado por tanto tiempo. Claro. Entonces ella habla como de esas contradicciones también, de que yo lo deseaba y ahora que lo tengo no lo quiero. Y ese rechazo que le genera, para mí es uno de los libros más dolorosos y duros que he tenido que leer, porque finalmente es eso, que ella lo deseaba con todo su corazón y después los rechazaba con esa misma intensidad con la que la deseaba. Entonces era muy impresionante.
Y la historia de los vertebrados también es de una española, María García Puig. Ella fue diputada de la Cámara allá en España, entonces es muy interesante porque ella cuenta cómo enfrenta el pre y post, el prenatal y postnatal, y después cuando ella tiene a su hija y ella sigue trabajando en el Congreso, y cómo incluso estando ella embarazada, o bueno, una vez que ya tuvo a su hija, no podía legislar, por ejemplo, a favor de leyes que convalidaran como el trabajo con las maternidades. Esta ley que se aprobó hace poquito en Chile también con respecto a, por ejemplo, el teletrabajo, que las mujeres que recién tengan hijos se les permita teletrabajar o mayor flexibilidad en los trabajos. A ella estaba en esa votación y no la dejaban hablar porque ¿cómo se llama? Como no tenía el quórum suficiente, y ella desde su propia experiencia quería contar cómo ella lo estaba viviendo, así como ella misma quería legislar a favor de lo que ella estaba viviendo y no podía. Entonces es una experiencia también increíble porque se toca mucho el tema de maternar sola, cómo tampoco se permite, o las leyes no permiten que los hombres tengan estas mismas herramientas que muchas veces se les quiere entregar a las mujeres. Así que son libros increíbles que a mí la verdad me gustan mucho. Estos dos son de Penguin. Claro, son de literatura Random House, sí. Distribuidos por Penguin en nuestro país, igual que La perra de Pilar Quintana, sí. Una escritora que además yo quiero mucho. Sí, me cae muy bien a mí también. También la entrevisté. La entrevisté, sí, por otro libro que es Los Abismos, que también habla del tema de las maternidades, sí. Muy profundo, pero elegí La perra porque también es una dimensión que se toca un poquito, pero quizás no tanto en el resto de libros, de no poder tener hijos y finalmente no tenerlos. Y en la protagonista, si bien es una historia de ficción, la protagonista, si bien no puede tener hijos, ella adopta una perra, por eso es La perra, le pone Shirley y como que juega un poco este rol de ser como madre, pero de una perra. Y finalmente, bueno, no quiero spoilear, pero pasan muchas cosas. Pasa algo increíble con este libro, pero principalmente la perra empieza a quedar preñada y la madre empieza a tener envidia de la perra. Entonces, yo diría que es un thriller, en verdad, porque tiene un final, pero potentísimo. Yo no paré de llorar con ese final. Y de verdad increíble porque se toca también el tema de los celos con respecto a incluso otras criaturas que sí pueden hacer lo que tú no puedes. En este caso por temas biológicos, etcétera, pero me parece impresionante, de verdad que es un libro súper cortito, yo lo leí de hecho en una sentada, sí. Y increíble, me voló la cabeza, de verdad que es muy, muy entretenido. Además, Pacífico colombiano, hay un tema de clase, hay un tema de racial, raza, sí. Bueno, Pilar Quintana es fabulosa, así que lo tiene todo, sí. No la he leído, y yo voy a solo sumar titulares, Línea Negra, de Jasmina Barrera, que es un libro hermoso, en donde ella se acompaña durante su embarazo y después durante el puerperio a través de otros escritos de mujeres, ¿no? Y entonces su libro son sus reflexiones y una gran cantidad de referencias de otras mujeres que han reflexionado y han escrito sobre la maternidad. También les recomiendo mucho, es muy duro, pero a mí me encantó, A esta hora de la noche, de Cecilia Fanti, desde Argentina. Jasmina Barrera es mexicana. Ese libro, el de Jasmina Barrera, está editado en Chile por la gente de Montacerdos. A esta hora de la noche, de Alquimia Ediciones, también es un libro durísimo sobre el nacimiento y del niño y todo lo que no te dicen al respecto. Es una novela que a mí me encantó, y vamos a ir con un clásico inquietante que a mí me encanta, pero es terrible, es un libro de terror que se llama El quinto hijo, de Doris Lessing. Yo le contaba a Antonia que este libro lo leímos para el cierre del ciclo en mi club de lectura de horror, porque es un libro horrorífico, y hay una referente contemporánea que tenemos que hablar de Kevin, que está muy inspirado en este mismo libro, así que si quieren leer sobre maternidades rebeldes, las complejidades y todo aquello, hay harto libro escrito por mujeres, y Antonia Sepúlveda acá, Pluma de Mujer, nos ha acompañado. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Antonella, por el tiempo. Te tenemos un regalo desde desde Planeta. Y Tusquets, perdón. Desde Tusquets Planeta nos manda libros para todos nuestros invitados y invitados. Y a ti tenemos de Pierre Adrián, Hotel Roma, que es una reflexión sobre los últimos días de César Pavese. Así que luego nos contarás qué te parece. Sí, en 2 semanas gracias. Nos vemos aquí mismo. Sí, gracias por la invitación, y espero que hayan disfrutado también la sección, y obviamente invitadísimos a seguirme también en redes sociales @Pluma de Mujer. Por supuesto, y además acuérdense que esto quedó grabado, así que si les gustó, si llegaron tarde, pueden compartirlo. En un ratito va a estar en YouTube la entrevista específica de Antonia, como todas las demás que están en nuestro YouTube, Uniac-radio-Uniac. Y ahí lo tienen. A las 3 de la tarde viene Tantas Canciones Buenas
con Muriel Rivera conversando con mi tocaya Antonella Sigala, gran cantante de jazz. Tremendo disco que se lanzó el año pasado y ahora está, Cine Noir se llama el del año pasado, y este año ya está empezando a lanzar un nuevo EP. Y mañana a las 10 regresa este estupendo Comunicarte con nuestro estupendo equipo. Gracias Ignacio Monroy ahí en los controles y a nuestros nuevos integrantes del equipo, los pasantes fabulosos Fernando y Benjamín, muy bienvenidos. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana a las 10. Chau.